Hola, bienvenidos al segundo seminario de FAPEDI. Mi nombre es Indira Figueroa y realmente estoy bien complacida de estar acá, ya en segundo año consecutivo, compartiendo un poco mi experiencia y mis saberes en el área de discapacidad visual. En esta oportunidad pues les traigo una ponencia que tiene que ver con las barreras que afrontan las personas con discapacidad visual. Es una ponencia que quiero aclarar, tiene que ver un poco con más desde el punto de vista de experiencia que desde el punto de vista teórico. Y igual tiene mucha validez porque es la construcción de muchos años de trabajo con estas personas. Bueno, en primer lugar quiero decirles que la principal barrera en estos 10 años que he visto en las personas con discapacidad visual ha sido la barrera emocional. Pero si nosotros vemos estas imágenes que están acá, aquí les presento algunas de estas personas con las que yo he compartido, nos va a parecer que ha sido muy fácil que estas personas llegaran a esas metas. Aquí tenemos una de estas personas con las que yo he compartido. Nos va a parecer que ha sido muy fácil que estas personas llegaran a esas metas. Aquí tenemos, por ejemplo, Manuel Sequera, uno de los pioneros en la Universidad de Carabobo estudiando educación. Se graduó en la mención música y ahora labora en una escuela regular como docente de música. Tenemos aquí a Luis González, también pionero en FACIT, licenciado en computación, trabaja ahora en EPA y además un atleta de alto desempeño representándonos a nosotros en Beijing, en las Paralimpiadas de Beijing en aquella oportunidad. Al lado su hermano también, egresado de FACIT en informática, ya incorporado en el campo laboral en la parte de informática. Tenemos a Ingrid Mota, orientadora, educación, mención, orientación, y ahora haciendo su segunda carrera en Derecho dentro de la Universidad de Carabobo. Yuridia Manrique, también orientadora, ahora con su maestría en investigación educativa cumplida. Luego tenemos acá a David Ortiz, el esposo de Yuridia, justamente. Esta persona es abogado de la República y realmente un especialista en el área de tiflotecnología, de lo cual vamos a hablar más adelante. Y la última persona que quiero compartir se llama Denise Ospina, la primera psicóloga ciega del estado Carabobo, egresada del Arturo Michelena, ahora también ejerciendo funciones de madre, ya realizándose como en su vida personal. Estas personas pues han llegado a todas esas metas, realmente han pasado por muchas dificultades. Pareciera fácil cuando los ves allí ya graduados y realizados, pero realmente se han encontrado con muchas barreras. Y vuelvo a mi idea inicial. Para mí, en el trabajo que he tenido con estas personas, me he dado cuenta que la principal barrera que confrontan estas personas es la barrera emocional. Y sobre todo lo he visto mucho con las personas con discapacidad visual adquirida, que por alguna razón patológica o de traumatismo, algunos por alguna patología hereditaria, pues pierden su visión en una etapa de su vida. Esto implica desde el punto de vista emocional, aunque no soy psicólogo, soy docente especialista, como lo dije, en el área también de problemas emocionales, me he dado cuenta que la lucha interna que presentan estas personas en el momento de la pérdida, pues es una barrera que realmente entorpece un poco el desarrollo pleno de estas personas en ese momento en donde ellos están en proceso de duelo. De tal manera que puede llegar a convertirse la discapacidad en una minusvalía. Y hablamos de minusvalía cuando realmente siento que no valgo lo necesario como para salir adelante por tener una condición, en este caso una deficiencia visual. Otra de las barreras emocionales fundamentales que he visto en mi experiencia tiene que ver con el área familiar, específicamente con la sobreprotección, que bueno, quizás en el amor incondicional que tiene la familia, que esa persona con esta característica pues no le hagan daño, no sufra, pues esta sobreprotección familiar realmente ha sido bastante dificultosa para poder conseguir con éxito los logros o las metas que estas personas se han querido trazar. Sobre todo en edades tempranas, siempre, que es justamente el trabajo que estoy haciendo ahora, es una de las dificultades más significativas, puesto que he observado cómo la sobreprotección de los padres en esta etapa puede generar daños o retardos en el desarrollo que en algún momento vuelven a ser irreversibles. En edad más avanzada, pues en los adultos también he visto sobreprotección de parte de los padres, las familias, lo cual quiero acotar que es lógico, pues la idea no es aquí juzgar a nadie, pero sí definitivamente es una barrera que entorpece el desarrollo pleno de estas personas porque genera mucha inseguridad y los limita
realmente para poder incluirse tanto a nivel social, familiar, escolar, laboral, como tal. En segundo lugar, pues yo coloco aquí qué hacemos, porque no basta nada más aquí con decir, bueno, estas son las barreras, sino también de alguna manera decir qué podemos hacer para solventar esa situación. Entonces, ante la barrera emocional, obviamente la opción es ir a los especialistas que se encargan de esta área, específicamente buscar atención psicológica y orientación familiar para que de esta manera tengamos las herramientas necesarias para trascender en lo más pronto posible esa situación de duelo, muchas veces de negación, que también sucede en estas personas. Seguidamente, pues, yo lo colocaría de manera jerárquica. En segundo lugar están las barreras actitudinales, y estas se ven sobre todo en el ámbito social. Específicamente, pues he podido observar cómo la sociedad en general observa a estas personas desde la disminución de sus capacidades. Por eso coloco allí discapacidad, no es incapacidad. Siempre se ha hablado mucho de la dificultad en el uso de palabras para llamar a estas personas, lo cual, aunque pareciera ser una tontería, una palabra, pues realmente el contenido que implica esa palabra puede generar de alguna manera un término peyorativo y limitativo a la persona con discapacidad, no solo visual, sino también de otro tipo de discapacidad o condición. Entonces, bueno, la idea es entender que la discapacidad, más que la disminución de una capacidad física, bien sea en este caso desde el punto de vista visual, también la discapacidad tiene que ver con distintas maneras de desarrollar capacidades. Porque si bien estas personas, lo vamos a ver más adelante, no tienen visión para poder ver el texto, leer con sus ojos, pues pueden desarrollar una capacidad distinta para leer con sus manos a través del braille. Esta imagen me gusta muchísimo porque dice, hay muchas formas de discapacidad, pero la peor es la que tiene que ver con la discapacidad del corazón. Y tiene que ver un poco con lo que es la concienciación de la sociedad con respecto a ver a esa persona, no desde la lástima tampoco, por eso no hablo nunca de sensibilización, sino de concienciación, y entender que esa persona que está allí forma parte también inclusive de lo que yo soy, que al final somos uno. Entonces, entender que en algún momento, sobre todo le puedo decir en el área de discapacidad visual, es muy frágil el sistema visual, por lo tanto, ninguno de nosotros estamos exentos de adquirir una discapacidad visual en cualquier momento de nuestras vidas, ni nuestros familiares. Entonces, es ser empático un poco, sin caer en la lástima, por supuesto, sino más bien desde el punto de vista de conciencia. Y bueno, aquí tiene una imagen muy relacionada con la anterior que dice, no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. Cuando realmente yo observo que estudiantes que ya, bueno, son profesionales como los anteriores, y los veo salir adelante ante cualquier dificultad, ir con su bastón de aquí a Colombia y regresar solo, entonces me pongo a pensar realmente quién tiene discapacidad, dónde está la discapacidad. Y me doy cuenta cómo personas que eran videntes y que luego por alguna situación de salud perdieron visión, desarrollaron habilidades que no tenían antes de tener la discapacidad, como en el caso de David con el área de la tiflotecnología, que es el uso de la tecnología para ciegos. Entonces realmente, si tú tienes una persona ciega en el aula, por ejemplo, y esa persona, cuando tú le entregas un libro, ese libro está a tinta y no a braille, ¿quiere decir que tiene una incapacidad para leer? ¿O realmente la limitación está en que no la sociedad, en este caso la maestra, la docente, no le está brindando el ajuste razonable que debería ser un libro en braille para que pueda desarrollar la lectura en su sistema de lectoescritura en braille? Entonces es un punto importante para reflexionar. Esta imagen que muestro ahora pues tiene que ver un poco con cómo hemos trascendido al pasar de tiempo con respecto a los paradigmas de inclusión y cómo se explica en algún momento de nuestro trabajo en educación especial, estuvimos enfocados en el punto de lo que es la segregación. Entonces estas personas tenían que ir a escuelas para ciegos exclusivamente porque simplemente eran diferentes. Entonces, desde ese paradigma de segregación hemos de alguna manera avanzado al paradigma de integración, ¿okay? En ese paradigma, pues sí, verdaderamente se dieron oportunidades y todavía considero que estamos allí,
en que las personas con discapacidad, en este caso visual, pudieran estar en el campo laboral, educativo, integrados, es decir, incorporarse en esos espacios. Con la diferencia está en que debían de alguna manera sobreesforzarse para cumplir con lo que es el promedio o en el caso educativo con el currículo de la escuela. Soñamos, por supuesto, con el último paradigma que habla de la inclusión. Si ven la imagen, se dan cuenta que todos están dentro del mismo círculo, a diferencia de la integración, que están todos dentro del círculo, pero observamos cómo las personas con discapacidad están aparte, porque son las únicas diferentes. Aparentemente las demás no lo son. Mientras que en el paradigma de inclusión, que es lo que vemos allí, todos somos diferentes. Por lo tanto, las instituciones educativas, los espacios laborales, tienen que adaptarse, son los que realmente, más que las personas con discapacidad, son las que se tienen que adaptar al entorno. Es al revés, es la sociedad que tiene que darse cuenta que todos somos diferentes y por lo tanto tenemos que tener abordajes diferentes para distintas personas. Y entre esas personas distintas está la persona con discapacidad visual. Entonces, bueno, esa barrera actitudinal que tiene que ver con esos paradigmas, algunas personas todavía están en ese paradigma segregacionista, en donde cierran las puertas a estas personas con discapacidad visual porque dicen que son diferentes, que son especiales, que son enfermos y que deben estar aparte, en lugares especiales porque son especiales. La idea es ir avanzando, porque realmente ya a nivel mundial se ha avanzado significativamente al respecto, y entender que al final debemos llegar al paradigma de inclusión. Bueno, finalmente hablo del término de igualdad. Sí, es verdad, muchas personas utilizan ese término de manera inadecuada, y aquí lo dice muy claramente cuando dice que la idea no es que iguales somos todos simplemente, sino que debemos darle a cada quien lo que necesita. Ahí realmente es donde está el término de igualdad. Significa que no es que todos vamos a tener lo mismo, sino que todos debemos alcanzar la misma meta, pero con las herramientas que necesitamos. Eso ha sido una lucha bien importante que yo he podido observar, sobre todo en un punto de vista educativo, porque muchos docentes, quizás en desconocimiento, utilizan el término de igualdad para segregar, en donde dices, bueno, si tú me estás diciendo que ellos están incluidos en el campo educativo y que todos deben ser iguales, entonces yo le debo dar a todos el mismo examen escrito a tinta. Entonces eso no es igualdad. Igualdad significa darle la oportunidad a cada uno de ellos, no solamente a la persona con discapacidad visual, sino a toda la diversidad que tienes en el aula, entender que cada uno tiene una necesidad diferente, porque sus características son diferentes, y por lo tanto tu estrategia también tiene que ser diversa como docente. Y hablo mucho del campo educativo porque obviamente es el área en donde yo más me he desenvuelto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es la vacuna ante esta barrera que tiene que ver con la parte actitudinal, las actitudes? Bueno, primero, mucha información. Considero que existe todavía mucha desinformación con respecto a las capacidades de las personas con discapacidad, y mucho más en el área visual, quizás porque la población no es tan mayoritaria como por ejemplo en el área de autismo o inclusive en el área auditiva o intelectual. Es una población dentro de la discapacidad estadísticamente menor, ¿okay? Sin embargo, igualito existen todavía esos paradigmas de pensar que la persona ciega no puede llegar a desarrollarse en un campo laboral, que no tiene oportunidades de llegar a la universidad, sino que bueno, simplemente asociamos al cieguito, entre comillas, con aquel que está mendigando en la calle. Entonces eso es un paradigma que se puede derrumbar a través de la información. Y lo otro también, por supuesto, esta es una gran oportunidad para eso, que es la formación, el poder divulgar desde un punto de vista más formal qué es la persona con discapacidad visual, cuáles son sus capacidades, cuáles son los ajustes razonables que necesita que la sociedad le brinde para poder desarrollar sus capacidades al máximo. La empatía es fundamental, que no es más que la habilidad maravillosa de ponernos en los zapatos del otro, pero obviamente, como les dije, no desde la lástima, y hago mucho énfasis en eso porque sí he observado cómo queriendo ayudar a estas personas, pues se trabaja mucho desde ese enfoque, y eso realmente es poco digno para este tipo de personas. Entonces, ponernos un ratito, no necesitamos ni siquiera ser estudiosos, tener maestrías y doctorados para esto, simplemente tener la oportunidad de ponernos en los zapatos de estas personas. Luego entender
que la discapacidad es visual, es decir, solamente sus ojos tienen una limitación que puede ser parcial o total. Sin embargo, el resto de sus cuerpos puede desarrollar cualquier cantidad de habilidades que, por mi experiencia, puedo afirmar que en muchas oportunidades estas capacidades están por encima del promedio de los que aparentemente somos regulares. Porque cuando, por ejemplo, puedo observar una persona ciega que nunca ha visto porque nació con esa condición y ya es adulta y me puede describir de manera detallada un espacio que yo ni siquiera puedo observar, entonces me doy cuenta que realmente pueden desarrollar habilidades, por supuesto, si tienen la atención educativa y la estimulación en edades tempranas adecuada. Entonces, entender que esa persona tiene su limitación en el área visual específicamente, pero puede desarrollar perfectamente otras capacidades con el resto de su cuerpo. Y lo otro, la vacuna también, quizás es una herramienta que yo utilizo como que al final, porque me parece que antes de llegar a las leyes que sí son muy importantes, pues habría que pasar un poco por lo anterior. Pero sí hay que divulgar que existen leyes y que estas personas tienen derechos, igual que nosotros, a poder estar incluidos tanto a nivel educativo, social, familiar y desarrollarse en plenitud. Por lo tanto, cuando nosotros solicitamos, digo nosotros los docentes especialistas que trabajamos en esta área, que los docentes, las universidades, las escuelas, los preescolares hagan sus adaptaciones necesarias o sus ajustes razonables para estas personas, realmente no estamos solicitando dádivas ni es una cuestión de que si tú quieres, por favor, hazme el favor, sino que realmente existen leyes que sustentan que es un derecho de esa persona el poder tener esos ajustes. Entonces, bueno, hay que divulgar realmente lo que tiene que ver con esas leyes. En tercer lugar, pues entonces ya así más en el contexto educativo, voy a hablar un poco de lo que son las barreras en esta área. Por ejemplo, fíjense que sigue repitiéndose las barreras actitudinales, porque definitivamente están en todos los contextos. Todavía existen docentes que piensan, como lo dije antes, que estas personas deben estudiar en escuelas segregadas, es decir, personas solo y exclusivamente para personas con discapacidad visual. Sin desmeritar estas instituciones, porque aún en el país existen creo que siete instituciones que trabajan exclusivamente, educativamente, con personas con discapacidad visual, pues la experiencia que yo he tenido, por lo menos aquí en el estado Carabobo, me indica que perfectamente pueden incluirse siempre y cuando, como les dije antes, se hagan los ajustes necesarios. Y es muy nutritivo, no solamente para la persona con discapacidad visual, sino también para el resto, que nos permite de alguna manera desarrollar el valor de la corresponsabilidad, la empatía, bueno, el poder entender y respetar las diferencias. Otra de las dificultades que se encuentran en este contexto son las relacionadas con las adaptaciones curriculares. Quizás porque hay poca formación también en el área. ¿Cómo hacer? Cómo la mayoría de los docentes sienten mucho temor que algunas veces los lleva inclusive a rechazar la población, es decir, no, yo no puedo, este alumno no debe estar aquí. Pero más que todo tiene que ver con el temor de que no sé cómo hacerlo. Entonces, esas dificultades en las adaptaciones curriculares, tanto de acceso al currículo como aquellas que son propias del currículum. Ya vamos a verla más adelante. Otra dificultad importante en el contexto, otra barrera que se consiguen estas personas, es que por lo menos en nuestro país, específicamente puedo hablar del estado Carabobo, pues existen muchas dificultades para la obtención de ayudas técnicas que son necesarias para que estas personas realmente estén incluidas en el ámbito educativo. Y también el personal especializado con formación en el área es poco. Entonces, ese personal que es fundamental para que apoye los procesos de inclusión, pues no se ven, son pocos. Y por último aquí coloco, bueno, la poca formación de los docentes, que tiene que ver un poco con lo que dije antes del aula regular en la atención educativa de personas con discapacidad visual. ¿Qué es lo más importante para combatir esa barrera? Pues la concienciación, la formación. Seguimos en la misma vacuna, ¿no? Ok, seguidamente, pues, ¿qué hacer? Más específico, pues aquí debemos hacer, primero, yo como docente, el entender que debo adaptarme a los intereses diversos de mis estudiantes, que debo ser flexible para poder dar respuesta a las personas con discapacidad visual, que si bien existe un currículo común, yo tengo que hacer ajustes y adaptaciones necesarias,
y que no debo perder de vista los objetivos, porque no se trata tampoco de irnos al extremo de la sobreprotección y decir, bueno, como esta persona es ciega, pues vamos a pasarla, no importa, no lo haga, sino que porque allí realmente lo que estamos haciendo es un daño también para esta persona. Sí, debemos ser abiertos, flexibles, entender que para poder dar a una persona con estas características una respuesta efectiva, pues debemos también aperturarnos a tener nuevos aprendizajes. Entender que si bien es cierto hay un currículo común, tenemos que hacer los ajustes necesarios o razonables y las adaptaciones para que esta persona pueda tener la adquisición de la información que nosotros como docentes estamos ameritando que esta persona aprenda. Y por supuesto es importante no perder de vista los objetivos pedagógicos. No se trata tampoco de irnos al extremo de que una persona ciega, por ser ciega, pues entonces no vamos a cumplir los objetivos o las metas. Entonces allí estamos viendo desde el paradigma desde la limitación. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que para hacer una adaptación curricular es necesario contar con 4 pilares fundamentales, como una mesa de 4 patas. Si alguna de ellas falla, pues definitivamente el resultado no va a ser tan efectivo. En primer lugar, buscar la ayuda de un docente especialista, si es en el área de deficiencias visuales, mucho mejor, ¿verdad?, para que pudiera brindar las orientaciones necesarias para hacer esas adaptaciones. Tenemos que trabajar con el docente, porque si yo como especialista tengo muchas ganas de trabajar, pero el docente que está integrando o incluyendo a esta persona en su aula no está dispuesta, pues definitivamente se hace cuesta arriba el trabajo. La familia también juega un rol fundamental para poder elaborar las adaptaciones. Y por último, pero no el menos importante, es el estudiante. El estudiante que tiene la discapacidad o condición, pues definitivamente es el fundamental, porque él es el que te va a decir si realmente el ajuste que estás haciendo es positivo, tiene resultados beneficiosos o no. Bueno, aquí les traigo a nivel general, no me voy a poner muy específica, pero sí que pudiéramos hacer un poco con respecto a los espacios, pues mantener estable lo que tiene que ver con el mobiliario, construir elementos de referencia para que esa persona se pueda guiar con su bastón y poder llegar de manera independiente a los espacios, utilizar espacios lo más amplio posible, y si no es posible que sea amplio, pues entonces ubicarlo en un lugar que sea más accesible, que tenga mayor accesibilidad. Utilizar criterios de adecuación sensorial, porque estas personas obviamente a través de su oído es que pueden captar la información y por lo tanto por lo menos no lo podemos sentar al final del aula. Muchos docentes me dicen, bueno, pero si no ve, ¿qué importa que no esté al frente del aula? Pero resulta ser que existe una barrera sonora fundamental y significativa entre ese docente que está dando la información, si lo coloco al final, pues esto pudiera perjudicar. También pues de alguna manera facilitarle, por favor, facilitar el trabajo grupal, porque de esta forma ellos pueden compensar sus habilidades con sus limitaciones a través del grupo. ¿A qué me refiero? No se trata de colocarlo en grupo para que el grupo le haga el trabajo, sino que normalmente estas personas desarrollan grandes habilidades de memoria, inclusive desde el punto de vista oral, y muchas veces pueden de alguna manera en un trabajo grupal desarrollarse inclusive de manera muy eficiente por encima de los demás, como el orador del equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces el uso de monitor compañero, sobre todo porque no estamos hablando nada más de personas ciegas, también pueden haber personas con baja visión que pudieran copiar, no necesariamente en braille, sino en tinta, pero que no pueden ver la pizarra. Entonces este compañero de alguna manera puede leerle lo que está haciendo la pizarra y de esa forma poder tomar los apuntes, por decir un ejemplo. Bueno, hay que enseñarle obviamente a esta persona las áreas comunes, las áreas que necesita, no solamente en el aula, sino fuera de ellas, donde está la biblioteca, la dirección, la fotocopiadora, los baños, para que se pueda desenvolver de forma independiente. Además, pues, bueno, hay otros criterios como mantener las puertas totalmente cerradas o totalmente abiertas, igual que las ventanas, para que no se transformen en barreras arquitectónicas. Y específicamente desde el punto de ayudas técnicas, pues para las personas ciegas es importante pues buscar el poder contar con textos en braille, libros en braille, si no los tenemos, pues pudiéramos darle información con el especialista, puede transcribir alguna información desde el punto de vista de braille, en el caso de los ciegos, audiolibros también, inclusive en la web podemos conseguir bastantes audiolibros o darle la información grabada para que pueda tener acceso a la información. Calculadoras parlantes, balones sonoros en el área de deporte, gráficos táctiles, bueno, hay cantidad de adaptaciones que podemos tener. Aquí tenemos algunas imágenes para que la pudieran ver. Podemos ver, por ejemplo, la máquina Perkins, que es una máquina de escribir en braille. El bastón es fundamental para poder desenvolverse de manera
independiente y segura, la caja aritmética para el área de matemática, la regleta y el punzón para escribir manualmente en braille, pues los libros en braille, por supuesto, son fundamentales sobre todo para las personas de baja visión severa que solamente perciben luz y bulto o ciegas. Calculadoras parlantes, el ábaco para el área de matemática y la tiflotecnología, que es el uso de la tecnología para personas ciegas, en donde existen lectores de voz que transforman el texto en audio. Para las personas de baja visión, pues ellas debe el aula o el docente aperturarse a que utilice todo lo que son ayudas visuales, bien sea lentes con filtros solares cuando tenemos fotofobia, que es la intolerancia a la luz, magnificadores, lupas, microscopios, telescopios. Aquí vemos un ejemplo de lo que son las ayudas no ópticas, que es ampliar la letra. Vuelvo a repetir, es algo muy individual, no todas las personas con baja visión requieren ampliación, por eso que el estudiante es el que va a dar la pauta. Utilizar contrastes adecuados, la iluminación, mucha o poca, dependiendo de la patología visual de esa persona, pero entonces por eso es importante la evaluación funcional visual. Algunos requieren mesas tipo atril o lámparas. Y por último, pues los contenidos como tal del currículo que hay que modificarlos, pues algunas veces tenemos que plantearnos metodologías distintas, contenidos diferentes, diferentes formas de evaluación con estas personas. Al final, pues entonces comparto un poco, quizás ahora ya yo estoy más en esta etapa porque ya la mayoría de mis estudiantes son profesionales, porque yo hacía seguimiento en lo que tenía que ver en la inclusión universitaria, pero ahora nos encontramos con barreras en el contexto sociolaboral. Entonces, aquí, además de encontrarnos las barreras arquitectónicas comunes, existe mucho desconocimiento desde el punto de vista laboral de las capacidades de estas personas. Por lo tanto, me he encontrado que es más fácil incorporar laboralmente a personas ciegas que no tienen estudios que a aquellas que son profesionales. Parece mentira, pero realmente sucede porque, si bien es cierto, se ha aperturado más la inclusión en el campo educativo, todavía nos hace falta mucho que recorrer para entender que una orientadora, como en el caso de Yuridia, licenciada y ahora magíster en investigación educativa, pues tiene las capacidades para ejercer su trabajo. ¿Okay? Y bueno, la lucha contra los paradigmas que ya hablé anteriormente, la desinformación todavía, la falta de recursos tiflotecnológicos, porque obviamente es bastante costoso poder conseguir ayudas ópticas, en el caso de las personas con baja visión, magnificadores, impresoras braille y el uso de computadoras específicas para esto. Y esta última que coloqué aquí, que dice el miedo a equivocarse, es uno de los aprendizajes que he tenido ahorita con un estudiante, en donde me dice que realmente si los demás se equivocan laboralmente, bueno, sí, es que están empezando, pero si yo que tengo mi discapacidad me equivoco, pues realmente soy juzgada un poco más. Entonces es un poquito para la reflexión. Termino con esta información, es un pensamiento maravilloso que tomé prestado del Facebook de una chica con una condición particular, que dice, cuando leo frases como esta, cada vez que me dices que no puedo, me das más fuerzas para trabajar más, duro por mis metas y mis sueños. Entonces me pregunto nuevamente, ¿quién tiene la discapacidad? ¿Esa persona o yo que me derrumbo fácilmente ante cualquier adversidad? Bueno, les dejo esa. Muchas gracias de verdad por prestarme atención y espero que haya sido bien útil esta información. Gracias.